Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo más 57 320 370 0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Voy a hablar de, no con esos términos técnicos, ¿no? De cómo es que los países ahorita están cada vez más endeudados. Y esa deuda producida por el bicho, pues afecta al país. Entonces, ¿cómo explicarlo? Cada temporada, cada 10 años, cada 20 años, posiblemente, han existido unas crisis económicas, recesiones económicas. Una que hubo fue en el 2008, una recesión y una crisis económica. Cuando se habla de crisis económica es que un país X necesita sacar créditos, necesita eh, cubrir toda la corrupción, todos los gastos que requieren como si fuese una empresa. Entonces, en esas crisis que han existido normales, los países lo único que hacen es cubrir sus acreedores, como cuando tú sacas un préstamo a un banco, abriendo otra deuda. Entonces ellos corren, los gobiernos, los que se encargan de, un ejemplo que sea el Ministerio de Hacienda, los que se encargan de manejar todo esto de la economía, pues ellos sacan préstamos al Fondo Monetario Internacional, no sé a qué otras entidades, para cubrir ese déficit de esa crisis que se está generando. Entonces ahorita hay una crisis sanitaria. Esa crisis sanitaria, sea verdad o mentira, ha llevado a los países a cubrir unos gastos que no estaban previstos, como el desempleo, como el cerrar las fábricas, el quebrar muchas industrias, muchos negocios, muchas empresas, y cuando van quebrando, como efecto dominó las empresas, pues el gobierno deja de recibir impuestos, deja de recibir dinero para el supuesto sostenimiento del país, ¿cierto? Entonces en el 2008 fue una crisis y en ese 2008, por lo menos la deuda pública de América Latina, hablo de toda América Latina, estaba en el 40% del Producto Interno Bruto. ¿Qué es eso del Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto es como decir que es toda la economía, o más bien todo lo que reciben de la misma economía los países que son para sustentar el país. Un ejemplo, tú tienes una empresa, pagas impuestos. Y todos los que pagan impuestos es porque manejan dinero. Eso se llama un 100% de dinero que recaudan. De ese 100% de dinero que recaudan, América Latina estaba endeudada con el 40% en el 2008. De eso que recauda. Hoy en día, con el bicho, se dice que posiblemente esté por encima del 60% de eso que cada país recauda. O sea, ¿cómo es que se dice? De esa macroeconomía, ¿cierto?
pues de esos bienes y servicios que recibe dinero con impuestos y negocios y contrataciones y toda esa cosa que tiene un país normal, pues ellos ya de ese 100% están por encima del 60% endeudados. O sea, tú tienes una empresa, te ganaste o recibes 1 millón de pesos. El 60% es para pagar deudas. El 40% para sortear. O sea, quién sabe cómo mantener la economía, cómo mantener los gastos públicos. Entonces uno dice, uy, pero ¿cómo hago? Debo, recibo 1 millón de pesos y debo más del 60% sin intereses. Y la crisis del bicho me hace endeudar más. Cuando yo me endeudo más, posiblemente ese 100% de lo que yo recibo ya no es mío. Así yo deba un 60%. ¿Por qué? Porque con intereses y con todo eso de la corrupción eso se sube. ¿Eso qué hace que actúen los países? Pues los países entran en recesión económica, o sea, entran en un pare, si pudiéramos decir, de recibir plata, donde toda la economía está parada, donde todo el Producto Interno Bruto ya no es como hace 10 años, o sea, eso que estamos recibiendo ya no es lo mismo. Y eso conlleva ¿a qué? A la devaluación de la moneda, donde ese millón que tú tenías ya no sirve, ya no es 1 millón. Es como si tuviese hace unos años, es como si tuviese ya 800.000 pesos, un ejemplo. Entonces, es eso que estoy diciendo, que es sin palabras técnicas, si afecta a América Latina y nosotros somos latinos, afecta a nuestro país y ya nosotros por ser parte de ese país, pues ese mismo fenómeno se ve a nivel personal. Ya yo tengo una deuda con el Estado, así como el país deja de recibir dinero, yo también dejo de recibir dinero. Así como yo tuve deudas, o como el país tiene deudas, si yo tengo deudas, tengo que refinanciar y eso sube súper alto mi Producto Interno Bruto. O sea, mis ingresos ya son súper, yo los debo todos, sin ni siquiera recibirlos, porque no alcanzo a pagar mis deudas. Recibo 100 y debo 1000, de ejemplo. Eso se llama ya déficit. Entonces, entra uno en un déficit, entra uno en rojo, donde no hay para cubrir mi supervivencia. Y más si me quedé sin trabajo. Al yo quedarme sin trabajo, porque ya no hay ingresos, porque la economía de Latinoamérica, la economía del país, la economía del departamento, la economía de mi empresa, la economía de mía, mejor dicho, la personal, todo se va como efecto dominó y eso tiene grandes consecuencias. O sea que el bicho, repito, sea verdad o mentira, sea artificial o natural, pues está llevando a los países a la quiebra y por tanto tú estás entrando también en eso. Ay, ¿por qué dices que ahora yo soy quebrado, que estoy quebrado? Pues hay que ver así, cuando uno ve el contexto, lo analiza. Ahora, ¿qué pasa cuando uno no paga deudas? ¿Qué pasa cuando los países no pagan deudas?
pues lo mismo que te va a pasar a ti si no pagas deudas. Pierdes tus propiedades. Y a nivel país, ¿qué es perder mis propiedades? Pues perder el país. El Fondo Monetario Internacional, que es el que presta a estos países, a propósito quiere endeudarnos y nos endeuda tanto que son dueños del país. Entonces yo como presidente no puedo legislar con autonomía, porque detrás de mí están mis deudores, no, mis acreedores, y esos acreedores me manipulan y yo tengo que hacer lo que ellos hagan. Entonces, el FMI está manipulando a los países. Uno no gobierna, lo gobierna. Y me prestan y me prestan y me prestan y toda mi maquinaria, lo más corrupto que hay, pues están comiendo esa plata, dan una partecita, y cada vez más endeudados y cada vez el país de nosotros es menos de nosotros. Y cada vez la propiedad privada de nosotros no es de nosotros. Entonces imagínense, ¿cómo va a haber una prosperidad económica cuando los países están en rojo, cuando los países están como una empresa cualquiera, no cumpliendo sus obligaciones de préstamos o bancarios, si pudiéramos decirlo así? Entonces ahí es donde nosotros, por eso es que tenemos que pues indagar la historia, estar pendientes de qué es el contexto, qué pasa en otros países, porque nosotros ya nos está afectando. En una época no hacíamos eso, ahorita nos toca ser observadores de la política, de la economía, de la religión, de todo el contexto social. Nos toca conocer eso, que es historia. Y de ahí nos damos cuenta qué está pasando. Ahora, si toda la historia de la misma economía ha visto numerosas crisis y ha vivido en su país propio déficit, como tú mismo, representando tu país, tienes que tener soberanía sobre tu vida, pero como debes todo, te toca arrodillarte. Y es una situación tremenda. Y muchos países ahorita están afectados o infectados más bien, porque esos acreedores hacen que nosotros perdamos nuestra soberanía. Como tú me debes, pues entonces haces esto. Entonces, el Fondo Monetario Internacional no se endeuda y dice, ustedes tienen que, un ejemplo, estoy inventando, ustedes tienen que hacer cuarentenas, porque es que ahí me conviene que hagan cuarentenas, porque más me venden su país, más les presto sabiendo que ellos no pueden pagar. El FMI hace eso y otros organismos. Y eso está hablado en el Foro Económico y en el Foro de Sao Paulo, y todo eso está escrito, lo que estamos viviendo ahorita. Entonces yo le digo al presidente de un país de Latinoamérica, tienen que hacer cuarentena. A través de, ya sabemos de quiénes, que son los mismos dueños, los de la salud, y nos encierran. Tienen que usar tapaboca. Y automáticamente, ¡pra!, esclavos. Y yo como gobernante no puedo hacer nada porque debo. Yo como país ya no tengo soberanía, lo tienen otros. Y ahora, todas esas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo decir? Propuestas que me hacen es porque yo no puedo
decir nada. Dicen de los chinos que ellos no le deben a muchos países. Bueno, no están endeudados, por ejemplo, con el FMI. Por eso es que hacen todo esto, porque tienen autonomía, porque nadie los va a manipular. Antes ellos, como tienen un poder sobre otros países, manipulan. China supuestamente es dueña de medio Brasil, según lo que uno investiga, la información que nadie sabe. Y así es dueña de muchos lugares. Y puede ser cierto porque él presta, así como Estados Unidos presta a través del Fondo Monetario Internacional. Ahora, si tú fueses, o bueno, si tú prestas, ¿cuántas casas has quitado al que no puede cumplir esa obligación? Así como tú, el que le caiga el guante que le caiga, que haga eso, aún los bancos lo hacen. Un país también se comporta de la misma manera porque el sistema financiero es el mismo. Y cuando hay financiación tanto internacional, en, en estos momentos, pues esa financiación supuesta es para proyectos de inversión a largo plazo. Digo supuestamente, porque yo no me como el cuento. Eso de inversión social, eso es una mentira. Entonces, dicen que todo ese dinero que sacaron prestado es para cubrir ese déficit y para inversión a largo plazo o a corto para pues satisfacer las mismas necesidades del país de este momento, ¿cierto? Ahí es donde uno ve que ahorita estamos infectados por todo lado. Salud financiera, salud física, psicológica, una salud intelectual, porque estamos totalmente confundidos, salud espiritual, porque ya no se sabe a quién creerle. Y todo esto lo van dilatando, diciéndonos mentiras para que nosotros nos enfermemos cada vez más. Y eso lo hacen a través de los medios masivos de comunicación, dando información falsa. Entonces, por lo general, todos esos cochiteros que uno escucha a diario a las 7 de la noche, 12 del día, mucho todo el día, cochiteros, son puras falsedades. Y nunca nos dicen la verdad. Y uno va y la encuentra en otros medios, que es el Internet. Y el Internet nos ha servido para abrir los ojos, nos ha servido mucho para entender, pues, cómo nos están engañando. Y nos siguen dilatando. Y estamos en déficit. Ahora, si tú te vas a Argentina, que ha sido uno de los países con mayor déficit en la historia, endeudadísimos. ¿Por qué? Porque siempre han habido muchas personas que han entrado a gobernar mal, porque todo lo que sacan de préstamos es para ellos, no para el país. Todos los países son ricos, todos. No debería de haber esto que se vive, de pobreza, de desigualdad, etc. No soy idealista porque eso de que vamos a ser todos iguales, eso no existe jamás. Pero sí por lo menos se debería vivir óptimamente. Entonces, la crisis que se está viviendo, toda esa deuda del cobicho, nosotros somos responsables de esa deuda.
así se la roben. ¿Y cómo vamos a pagar eso? Perdiendo el país. Chile, Argentina están en esas, Colombia, calladitos, Ecuador, todos los países de Latinoamérica no tenemos soberanía. Y todo esto está escrito, todo lo que está sucediendo desde el mismo foro internacional, del foro de Sao Paulo y el foro económico y otras que yo ni sé cuáles, pero todo eso ya está hablado. Quebrar los países para nosotros entrar como soberanos y gobernarlos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Prepararnos para lo que viene, defendernos como buenos guerreros y no dejar entrar sistemas que sean peores que el capitalismo. ¿Por qué? Porque no hay otra opción que reemplace estos sistemas. Ya que llega una opción práctica, verdadera, convincente, con valores agregados, dejarla entrar. Pero hasta el momento no hay. Entonces tenemos que no dejar entrar algo que sea peor que el capitalismo, que un sistema económico capitalista. Y hay un sistema político democrático, pero eso no existe. Entonces, recordemos que todos estamos en este momento endeudados y seremos embargados. Hasta las leyes las van a cambiar. Nuestra soberanía ya no es de nosotros. Bueno, no dice nuestra, ya no es de nosotros. La llamada nuestra soberanía. Esto se va a ver después, ahorita no, pero ya está en proceso. ¿Por qué? Porque todos esos politicones lo que han hecho es vender, saquear los países. Y nosotros lo permitimos. Pero todavía hay tiempo de no permitir algo peor que esos dos sistemas, una posible globalización que es lo peor, donde seremos peores, o más bien nos tratarán peor que los chinos, peor que los chingos, porque ya perderíamos totalmente nuestra libertad, donde ya se habla que posiblemente en 10 años ya no existirá la propiedad privada. Hay una encíclica de la última del Papa que habla sobre esto. O sea que ya desde la iglesia está patrocinado todo ese globalismo, todo eso que viene, que es tan macabro, tan malévolo, como si estuviésemos ahora sí en el infierno. Y nunca valoramos esto que tenemos. Entonces, ¿qué vas a hacer tú sabiendo que no debes de endeudarte? No hay que endeudarnos. Así que hay que pensar fríamente, con sabiduría, cuál es la vertiente que debemos de seguir. Porque todo esto planeadito. Y unidos jamás serás vencidos, seremos vencidos. Entonces que no caiga tu país como Argentina, como Chile, como otros países que una crisis tremenda que durarán 200 años para recuperarse. Y eso, porque siguen los mismos sistemas ahí. Todo esto es muy improvisado, esta charla, pero creo que me hice entender.
Estamos en tiempos difíciles donde toda Latinoamérica, muchos países del mundo, más endeudados, con menos ingreso económico y en rojo. Espero haya expresado bien, porque viene un economista y dice que todo son mentiras y que yo no sé de esto de la economía, y es verdad, yo no sé nada de esto. Pero les trato de explicar muy coloquialmente para que entendamos que nosotros, así como los países están endeudando, nosotros no podemos comportarnos como ellos y endeudarnos, porque sin trabajo, sin economía, nos van a dejar en la calle y endeudados. Y los bancos no van a tener, o los acreedores tuyos, los proveedores de dinero, no van a tener compasión contigo y te van a dejar en la calle. Entonces pensemos antes de sacar créditos ahorita, ya sea de educación, ya sea de mejoras de casa, ya sea créditos para ir a pasear. Frenémonos y desapeguémonos de lo que llamábamos lujo antes, porque te desalojarán de lo que tienes si sigues no siendo consciente de lo que está pasando. Se despide Juan Guillermo, más 57 320 370 0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias, chao, abrazos, que estén muy bien, chao.